Ecosistemas en el tiempo. Fósiles de talla pequeña, sin conexión orgánica entre ellos, se han recolectado, descrito y discutido como evidencia de verdaderas plantas terrestres, siendo datados, cuando menos, con unos 50 a 75 millones de años, anteriores a registros fósiles que se aceptan con mayor facilidad como plantas terrestres. Se trata de láminas de cutículas cerosas con impresiones de células epidérmicas, células tubulares similares a las de los sistemas conductores de los rizoides de musgos o hepáticas y esporas idénticas a las de las plantas terrestres. En esos momentos también había Carophyce, considerado el grupo hermano de las plantas vasculares, que por cierto, difieren estructuralmente de los musgos y hepáticas tan solo en pequeños aspectos. Bien, entonces, ¿cómo es que podemos distinguir en ese momento, al final del Silúrico o principios del Devónico, qué plantas son acuáticas y qué plantas son continentales? Es un problema que se ha acarreado por muchos años y del que poco a poco se ha ido obteniendo respuesta. Mencionamos antes que hay registros de esporas con marcas trilete, lo que sugería que realmente había plantas que se comportaban como plantas continentales, aunque no las conozcamos. Otro aspecto que da fuerza a esta idea, de la presencia de plantas continentales que no hemos podido reconocer en tiempos predevónicos, es la presencia de cutículas en las que, además de la capa cerosa, hay impresiones de las células epiteliales y que en estas últimas, a veces, hay pequeños orificios o estomas. Este último aspecto es importante porque los orificios o estomas comunican el tejido interior de las plantas vasculares, compuesto por parénquima, con el exterior. Esto es una característica de las plantas que viven sobre los continentes y tienen traqueidas. Algunas algas pueden tener una capa cerosa y aún impresiones de células que anatómicamente corresponderían con la epidermis de las plantas continentales. En contraste, las cutículas sin orificios sugieren que pertenecen a plantas no continentales. Un tercer aspecto que es importante son esos tubos con engrosamientos en espiral que comentamos antes y que se recolectan en rocas que son 50 o 75 millones de años más antiguas que aquellas portadoras de las indiscutibles plantas vasculares. Estas células elongadas con engrosamientos en cierta forma recuerdan a las traqueidas de las plantas continentales, pero son también comparables con algunas de las células de los esporangios de las briófitas, por lo que su presencia no es del todo definitiva para hablar de plantas embriófitas traqueófitas, es decir, aquellas plantas que tienen tejido conductor. Entonces, ¿cuáles son las primeras plantas continentales y qué evidencia tenemos de estas para entender el verdor de los continentes? Los restos más antiguos que parecen ser de una planta embriofítica se conocen como Cooksonia y representan ejes con un esporangio terminal. Sabemos que representan un esporófito porque tienen un esporangio en la parte distal de un eje, y en el esporangio hay esporas con la marca trilete. El eje de Cooksonia parece estar dividido en tres zonas, un epidermis, un córtex y un sistema vascular al centro, pero el 99% de los registros de esta planta no muestran la forma en la que pudo haberse anclado sobre el sustrato. Aún, estudios morfométricos y anatómicos detallados sugieren que estos ejes y sus esporangios tenían dificultades para mantenerse verticales por sí solos sobre el sustrato y necesitarían de algún tipo de ayuda para lograrlo. Esta situación de alguna manera recuerda a las briófitas, especialmente a los musgos y algunas hepáticas. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿será que Cooksonia representa más que a la línea de las traqueófitas a la línea de las briófitas? En 2006, un descubrimiento en China sugiere una alternativa importante. Un fósil muestra varios ejes del tipo Cooksonia dirigidos a un tejido basal, en donde estos terminan y del cual no se observa continuidad de los ejes hacia abajo o de rizoides, sugiriendo que los ejes están anclados a ese tejido difícil de interpretar. Sin embargo, esta asociación de un tejido del que se desarrollan los esporófitos sugiere que el fósil representa un gametofito que da sustento a varios esporófitos, una situación que recuerda mucho a los musgos, hepáticas y antocerotales, pero no a las plantas traqueofíticas. La estructura descrita no se puede asociar claramente con los grupos mencionados antes,
pero sí apoya la transición de las plantas a tierras emergidas. La presencia de los esporofitos anclados en un gametofito señala dos cosas importantes. Una es que el cigoto no sufrió meiosis inmediatamente después de la fecundación para producir un nuevo gametofito. Por el contrario, el cigoto, a través de mitosis, formó un embrión y este creció para generar un esporofito adulto. Antes, ya habíamos visto cómo los ejes habían adquirido tridimensionalidad. Entonces, este descubrimiento permite dar continuidad a los cambios entre las algas, en especial las Charophyce y las primeras plantas sobre el continente. El desarrollo del esporofito es importante para promover el establecimiento de las plantas sobre el continente. Pero, ¿qué representa el embrión en estas plantas? Pues la primera división mitótica del cigoto producirá dos células, y esta división se hace perpendicular al eje longitudinal del embrión, de manera tal que la célula proximal servirá como pie para detener el resto del esporofito, y la célula distal continuará teniendo divisiones y servirá como meristemo para generar el pie y la cápsula. Y en el interior de la cápsula facilitará la generación de esporas. Es decir, la célula distal tendrá la capacidad de dividirse y producir células que se diferenciarán. Hablaríamos de un embrión muy sencillo, que no produce hojas ni raíces y que llega a diferenciar una región central con posible tejido vascular, una región media con parénquima y una región que delimita a la planta que correspondería con la epidermis. Un aspecto que se ha discutido es el hecho de que el esporofito, al ser 2N, contiene el doble de información genética y por lo mismo mayor capacidad de adaptación en el nuevo mundo al que se estaban adentrando esas plantas. Un segundo aspecto es que el esporofito se levanta de la superficie del suelo y esa distancia adquirida ayuda a que las esporas se dispersen y vayan lejos de la planta materna. El tercer punto, y posiblemente el más importante, es que si el cigoto de inmediato produce gametos, generaría 4 gametos reduciendo el número de plantas nuevas que se pudieran establecer. Pero, a través del esporofito y el retraso en la meiosis, se generan muchas esporas y de cada una de ellas se desarrollarán muchos anterozoides y o células huevo, lo que hace que, además de dispersarse lejos de las plantas madres originales, existan muchas nuevas plantas hijas con combinaciones genómicas variadas que les permitirían enfrentar a las fuerzas de selección adversas encontradas en el nuevo ambiente, facilitando su colonización. Este nuevo avance en el camino de los organismos fotosintéticos hacia los continentes establece un nuevo tipo de comunidad en el que la alternancia de generaciones de las plantas continentales, es decir, con ciclo de vida en los que existen gametofito y esporofito multicelulares, ya se establecen en las zonas de transición de los continentes y los mares, o alrededor de lagos y lagunas, y en los que la vida dejó de estar cubriendo de manera íntima a la litosfera o a los primeros suelos y empiezan a levantarse, posiblemente 10 o 15 centímetros, intrusionando la atmósfera y entonces generando nuevas interacciones entre los organismos que en ese momento vivían. Estos últimos son muy importantes. Recordemos que venimos de un mundo en el que los microorganismos dominaban y seguramente a este nuevo ecosistema los microorganismos también avanzaron. De manera tal que no solo hay que pensar en las plantas o los organismos fotosintéticos, sino en el resto de la biota que sin lugar a duda las acompañó. Esta nueva cubierta de organismos fotosintéticos surge a finales del Silúrico y principios del Devónico, y comienza a partir de ese momento una fuerte selección para la diferenciación de grupos de plantas continentales. No está del todo claro cuáles son las relaciones filogenéticas entre todos los grupos, pero es un hecho que se diferencian y van desarrollando características particulares muy importantes, como son la presencia de raíces, hojas, sistemas vasculares y variedad de formas en las que los esporangios se van arreglando. Es precisamente durante el Devónico, en un lapso de alrededor de 50 millones de años, que se diferencian prácticamente todos los grupos de plantas, muchos de los cuales continúan en la actualidad. De ese lapso se desconocen registros que sugieran la presencia de plantas con flor o angiospermas, que tendrán que esperar cerca de 250 millones de años para su diferenciación.